Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué gusto poder saludarlos hoy miércoles, día de estudio bíblico. Gracias a ustedes por su compañía, por que ustedes nos ayudan a enviar este link para que la gente estudie con nosotros la palabra de Dios. Gracias a ese grupo de hermanos y de amigos que permanentemente nos están viendo. Y cuando tengo la oportunidad de encontrarme con algunos o me escriben a mi teléfono o a mi WhatsApp, ellos están manifestando gratitud por este tiempo. Y este es de verdad un tiempo importante porque, bueno, de igual manera que una persona no podría soportar comerse una comida a la semana, igual uno como cristiano no puede pensar que con el culto del domingo y ahora que los cultos son más cortos, pues mucho menos. Si realmente uno ama al Señor y desea ser edificado y construido y fortalecido, necesariamente debería tener este culto como parte de su prioridad. Algunos no lo hacen, pues ellos a su propio criterio van luego a descubrir lo importante que ha sido para otros y para ellos lo que han perdido. Esta noche vengo para compartir con ustedes la segunda parte del versículo que leímos la semana pasada, la epístola a Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 hasta el versículo 8. Nos centramos en un versículo específicamente que fue el versículo 7, pero voy a invitarlos a que oremos primero y luego entremos en materia. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos edifiques y que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Usa, Señor, al pastor para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, busque su Biblia, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6 hasta el 8. Si no tiene Biblia, pues aquí vamos a mostrarle, pero es mejor que usted vaya leyendo los pasajes juntamente con nosotros. Segunda epístola a Timoteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Dice la palabra de Dios, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mire lo que dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice él, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Todos sabemos que esta palabra, el Espíritu Santo la está entregando a nuestra vida a través del apóstol Pablo y que él está hablando de su experiencia personal, de lo que él había vivido a título personal y ya enfermo, en la cárcel, en circunstancias muy adversas, él casi puede dar ese grito de batalla. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. La semana pasada nos tomamos un buen tiempo para explicar por qué Pablo dice yo he peleado la buena batalla. Y traté de explicar durante unos minutos, y ustedes lo escucharon, por qué Pablo decía esto. La primera razón que les di es que Pablo peleaba contra su propia naturaleza. No era fácil para un hombre de las calidades y las cualidades de Pablo romper con sus viejas costumbres, romper con sus viejas tradiciones y empezar ahora a tener una vida nueva. Y lo logra, de hecho que lo logra, cuando ya escribiendo a los Corintios, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva. Es decir, esa vieja naturaleza había muerto, ahora hay una nueva naturaleza en su vida, que es una naturaleza espiritual. Lo encontramos también peleando contra su cuerpo, contra lo que su cuerpo le demandaba físicamente y él logrando dominarlo y ponerlo bajo sujeción para que con su cuerpo, con su propia vida, con su propio organismo, él resultara siempre haciendo no lo que su cuerpo quería, no lo que, sino lo que Dios quería que fuera. Por eso él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, dice él, venga a ser eliminado. Tercero, dijimos
que tenía una batalla permanente contra el diablo. ¿Saben ustedes la cantidad de veces? Desde el mago Elimas, luego allá en capítulo 17 del libro Los Hechos de los Apóstoles, cuando aquella mujer fue ministrada porque salía a perturbarlos y él termina en la cárcel peleando contra Satanás en muchas ocasiones. Muchas veces el Espíritu Santo le dijo: no vayas a tal lugar, porque el Señor le advertía lo que iba a suceder. Y luego luchando contra su propia incredulidad, porque de hecho si alguien tendría algún conflicto, y lo vamos a ver ahora más adelante en lo que vamos a ver esta noche, es eso. Pablo estaba hablando siempre de pelea la buena batalla de la fe, dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Entonces logramos un poco juntos descubrir cómo Pablo, o por qué Pablo habla de haber peleado la buena batalla. Esta noche vamos a tomarnos un tiempo para revisar la segunda parte del versículo 7. Allá lo tiene usted. La primera parte dice: he peleado la buena batalla. La segunda parte del versículo 7 dice: he acabado la carrera. He acabado la carrera. Bien, ¿por qué Pablo dice que él ya había acabado la carrera? Decir que uno acaba la carrera se acaba cuando se acaba. Eso sucede como en el fútbol, ¿no? A veces algunos jugadores de fútbol dicen: no, es que son 90 minutos. Y entonces ellos juegan por 90 minutos y entrenan por 90 minutos. Y ustedes saben que hay partidos que son 100 minutos y hasta más. Primer tiempo se interrumpió, se rompió, se golpeó. Mientras hacen los cambios, un partido de 45 minutos termina siendo de 50, 51, etcétera, etcétera. Exactamente esto es lo que un poco está uno viendo. Uno dice: bueno, ¿cómo puede decir que acabó la carrera? Bueno, Pablo ya estaba listo. Él dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Y entonces yo quiero un poco como que revisemos por qué una persona como San Pablo llega a decir: he acabado la carrera, y cuando nosotros realmente pudiéramos decir que hemos acabado la carrera. Y Pablo no lo dice porque faltaban 1 minuto o 2 minutos para morir. Pablo no lo dice por eso. Pablo ni siquiera sabía en qué momento iba a morir. Pero él ya sabía claramente que él había cumplido un propósito, un plan. Y esa primera cosa que a mí me llama la atención es que cuando él dice: he acabado la carrera, es que Pablo había encontrado claramente la voluntad de Dios. No sé si se acuerdan, Efesios capítulo 1, versículo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Miren eso, Pablo, apóstol de Jesucristo, y él lo aclara. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Eso es lo que él ya escribiendo las cartas ha entendido, que todo este proceso de vida estaba siendo realizado o había sido realizado, ya aquí terminando su vida, ya preparándose para la partida, para estar con el Señor. Él dice claramente: yo he hallado la voluntad de Dios. Pero bueno, ustedes que han leído la Biblia y que la estudiamos permanentemente, vamos a remitirnos un poco a la historia de la conversión de Saulo. Quiero que ustedes recuerden libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el versículo 1 hasta el versículo 6. No olviden ustedes cómo fue la conversión de Pablo. ¿Por qué razón el Señor tiene que manifestársele a Pablo de una manera sobrenatural? Vamos a escuchar el texto y luego vamos a ir mirando algunos asuntos que tienen que ver con ese capítulo, que son importantes para la enseñanza de esta noche. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oigan esto que interesante. Pablo pensaba, Pablo creía que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque Pablo pertenecía a una fe en aquel tiempo distinta a la fe cristiana, a la fe practicada en Jesús. Y el texto dice literalmente que él tomaba a los cristianos y los perseguía y los llevaba, incluso consentía con la muerte de ellos. Hasta que el Señor tiene que aparecérsele en este día camino a Damasco, ya llegaba cartas en las manos y autorizaciones para entrar y llevar cristianos y ser sacrificados y golpeados y maltratados. Y el texto dice que yendo por el camino, dice que llegando cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Dice que cayendo en tierra una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y entonces escucha la voz de Dios y él le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero miren lo que él dice el texto, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando usted dice, ¿qué quieres que yo haga? Está diciendo, no voy a hacer lo que yo quiero, no voy a hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Y déjenme utilizar unos minutos para hablar sobre esto. Pablo equivocadamente creía estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Conocen ustedes personas que equivocadamente creen estar haciendo la voluntad de Dios? No sabe, le voy a explicar. Nosotros, ustedes y yo fuimos levantados en la iglesia tradicional. Y la iglesia tradicional, ¿a qué nos enseñó? Mi mamá desde muy pequeña nos enseñó a ir a la iglesia. Y eso no está mal, eso estaba bien. Pero mi mamá nos enseñó a nosotros a adorar imágenes, a la idolatría. Entonces ella nos llevaba a la iglesia, nos hacía arrodillar ahí en el altar, ella tomaba unas monedas, las echaba en una canequita, prendía unas velas y empezaba a rezar y a repetir y ahí a llorar. Y nosotros ahí sentados ni sabíamos qué hacíamos. Si uno de mis hermanos o yo molestaba al otro, mi mamá volteaba y le daba que pellizco a uno y decía, en la casa arreglamos. Y cuando uno llegaba a la casa, eso fue lo que nos enseñaron. Y mi mamá ignorantemente, ella pensaba que estaba haciendo bien. Y así hay mucha gente que cree que prendiéndole una vela a Santa Margarita o a Santa Marta o a la Virgen de Chiquinquirá o a San Pedro o a San Roque creen que están haciendo bien. ¿Por qué creen que lo están haciendo bien? Porque eso les enseñaron sus padres. La equivocación de sus padres fue transmitida a nosotros. Ese era el mismo caso de San Pablo. Él creía estar haciendo bien y adorando a Dios. Y muchas de estas personas, usted las ve y usted habla con ellas y ella le dice, ellas entienden, ellos dicen claramente que ellos están haciendo lo correcto. Y uno habla con ellos y les dice, pero mire lo que dice la Biblia. Y voy a pedir a Angie, si usted me está escuchando por primera vez, usted es un creyente en Cristo, y si le ha olvidado esto para que lo diga, lo cuente a su familia, pues están equivocados. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios dijo que no debíamos adorar imágenes, ni podíamos prenderle velas a imágenes, ni hacer honores a nadie que no fuera Dios. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 2, 3 en adelante. Vamos a ver, Angie. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces imagínese usted, una cosa es lo que nos enseñaron nuestros padres, o nos enseñaron nuestros abuelos, y otra cosa es la que Dios dice. ¿A quién le hacemos caso? Pastor, pero es que eso me lo enseñó mi abuela, mi mamita, mi papito, que yo quería tanto. Sí, yo también. Pero ellos equivocadamente nos enseñaron. Ahora nosotros nos ha brillado la luz de Dios y ya podemos leer la Biblia. Era que antiguamente en el tiempo de mis abuelos no se podía leer la Biblia porque decían que el que leía la Biblia se volvía loco. Si eso fuera, yo estaría re loco, no loco, sino re loco. Porque yo he leído la Biblia muchísimas veces y he estudiado muchísimo la Biblia. Y no, yo no creo estar loco.
Bueno, loco para el mundo, cuerdo para Dios. Eso fue lo que nos enseñaron. Y eso le pasaba a San Pablo. Él equivocadamente, y yo creo que ni culpa tendría. Él creía estar haciendo lo que Dios quería y estaba haciendo lo contrario. Por eso el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo pensaba que lo que él estaba era sirviendo a Dios. Hay mucha gente, ustedes lo saben también, que en Semana Santa pagan promesa y se van de rodillas a Monserrate. Si uno subir Monserrate a pie, trotando en las dos piernas, es duro. Imagine usted cómo era subir Monserrate de rodillas. Uno llega destrozado, si uno llega normal, tomando agüita, pudiendo parar, y llega a Monserrate duro, ¿cómo era el que sube de rodillas? Y otros que se van dando látigo. ¿Te han dado cuenta de eso? En la Semana Santa, esos latigazos y todo eso que se pegan, y eso es terrible. Ellos creen estar agradando a Dios. O caminan descalzos. Santo Tomás Atlántico, en Florida Blanca, Santander, aquí en Boyacá, bueno, aquí mismo en Cundinamarca, ustedes saben de eso. Se flagelan, olvidando que ya no tenemos que hacer eso. La Biblia dice claramente que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero nos enseñaron eso. Entonces ustedes saben que hay familias, generaciones de familias, en Popayán, como dije, en Florida Blanca, que cargan esos matachos en Semana Santa y que hacen y se golpean y se laceran. Y ellos piensan, ellos creen que están sirviendo a Dios y que lo están haciendo bien. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice, cuando uno lee, y déjenme, acaba de llegar a mi mente uno de los salmos más interesantes que hay con respecto a este tema, que es el Salmo 115. Se los voy a leer, para que usted lo anote en su casa, Salmo 115. Voy a leerles una parte. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, su Dios está en los cielos, el mío está en los cielos. Todo lo que quiso, Él lo hizo. En cambio, mire lo que dice el versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Usted los ve, ellos tienen la mano templada. Ellos no pueden palpar, ay, la mano seca. Mano de yeso, de madera, de lo que sea. Tienen pies, mas no andan, están allá colgados, amarrados. No hablan por su garganta. Dice, oiga esto, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, equivocadamente, apreciado amigo o hermano, bueno, no hermano, pero apreciado amigo, porque es que la Biblia dice que hermano es el que hace la voluntad de Dios. El Señor le preguntaron, mira, tus hermanos están ahí afuera, te están esperando. Dijo, no. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y no los que hacen la voluntad de Dios? Yo procuro hacer la voluntad de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, como yo, entonces usted es mi hermano. Si no, bueno, yo creo que a primo llegará, pero hermano no es. Algunos aparecen en la calle, hermano, no, ¿hermano de qué? Hermano es el que hace la voluntad de Dios. Así está claro. Y el texto está esta noche diciéndonos a nosotros. Ahora, San Pablo mismo en el capítulo 26, no sé, yo lo voy a leer, capítulo 26, él reconoce que estaba equivocado. En la defensa de Pablo ante Agripa, él dice esto, miren lo que dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Oiga eso. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan los que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, literal, versículo 9 del capítulo 26 de los Hechos.
Y Pablo está diciendo aquí, yo realmente estaba equivocado. Dice, por lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Sí ve lo que Pablo dice? Realmente yo estaba equivocado. Ahora que Pablo nos dice a nosotros, este hombre que estaba equivocado, este hombre que persiguió a los cristianos, este hombre que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, dice, he acabado la carrera, he encontrado la voluntad de Dios. Miren lo que dice en Efesios 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? No hagan como hice yo. Perdí la sensatez, perdí la cordura. No fui capaz de comprender o de entender esto. Cerré mis ojos, cerré mis oídos, porque seguramente le había escuchado acerca del Señor Jesús. Y Pablo les dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esa es la palabra que Dios tiene para ti esta noche. No seas insensato. Atiende a la voz de la palabra del Señor. No es posible que a esta edad, y después de haber conocido, después de haber escuchado el Evangelio y de haber escuchado lo que estamos enseñando esta noche, todavía sigas viviendo de la misma manera y en los mismos comportamientos. Entonces, ahora San Pablo está diciendo, no cometan el mismo error que yo cometí. Otra cosa importante, a mí me llama la atención que en Hebreos capítulo 13, en el versículo 20 y 21, que Angie nos va a leer, ahora San Pablo ora. Ahora él está orando y le pide a Dios algo especial. Eso me marcó, eso me encantó. Oiga eso. Hebreos, ¿sí? Capítulo 13, versos 20 y 21. Escuchen esto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora San Pablo está diciendo, ahora yo estoy orando, porque si usted lee, hay un titulito ahí en esa parte que dice bendición y salutaciones finales. El escritor de la epístola a los Hebreos, ya finalizando, hace una oración y él dice, hace una declaración de bendición, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran poder, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él dice, os haga aptos. Oiga eso es lo que está pidiendo. Que nos haga aptos para toda buena obra, para que nosotros hagamos su voluntad. Para que nosotros hagamos su voluntad. Pablo ya podía estar hablando de esto porque él había conocido la voluntad de Dios, pero está diciendo, yo oro al Señor todos los días para que los haga aptos, capaces, suficientes, que es lo mismo por lo cual un pastor como yo ora por los creyentes de la iglesia. Cada que yo voy a compartir la palabra el miércoles o el domingo o el viernes o cualquier día, yo digo, Señor, dame la gracia, dame la sabiduría, la ciencia, el conocimiento para poder compartir con tu pueblo. Pero dar a los creyentes en Cristo, a los hermanos, aptitud, que puedan tener la aptitud de recibir, que puedan, Señor, recibir esta palabra y meterla a su corazón, para que ellos la puedan entender. Y Pablo está diciendo eso. Yo ruego para que el Señor los haga aptos en toda buena obra, para que hagan la voluntad. Y es para eso, que el Señor nos haga aptos para que hagamos lo que es agradable al Señor. Eso es lo importante, porque eso es lo que Dios quiere. La pregunta sería esta noche, ¿qué es lo agradable al Señor?
Pues lo agradable al Señor es obedecer su palabra y actuar como Él actúa. La Biblia dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. La Biblia, el evangelista San Juan siempre está hablando que si nosotros lo conocemos y declaramos que le amamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actuar como Él actúa. Esto es lo que significa entonces hacer lo que agrada al Señor. Alguien me preguntó alguna vez, pastor, ¿cómo hago? Me queda a veces tan difícil llegar a tomar decisiones así y no sé qué hacer. Yo le dije, mire, hay dos cosas que son muy importantes cuando uno va a tomar la decisión de hacer algo, sea en la vida personal, sea en la vida íntima, sea en la vida empresarial, sea en la vida de los negocios, sea en la vida en la vida que estamos viviendo. Siempre que vaya a hacer algo, diga, esto que voy a hacer, pregúntese, ¿esto que voy a hacer agrada al Señor? Y ahí tome la decisión. ¿Este negocio que voy a hacer agrada al Señor? Estas personas con las que yo estoy sentado ahora, que se llenan de risas y de gritos y están bebiendo alcohol y licor y están diciendo chistes groseros y obscenos, y yo estoy aquí sentado con ellos, ¿esto agradaría al Señor? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Este lugar donde yo estoy entrando agradaría al Señor? ¿O esto que yo estoy diciendo de esta persona agrada al Señor? ¿O esto que yo estoy pensando, estos pensamientos lascivos, esto que estoy viendo, esta pornografía que estoy viendo, que estoy leyendo, agrada al Señor? Hágase esa pregunta. A ver qué se contesta usted mismo, hable con usted mismo. Si usted tiene un conocimiento de Dios, usted sabe que la pregunta ni siquiera habría que hacerla. Pero usted hágala. Su respuesta inmediatamente sería no. Como no agrada al Señor, no lo voy a hacer. Pero si usted está apartándose del Señor y está lejos y ha empezado a darle importancia a otras cosas, usted seguramente trata de bloquear su mente y dice, y lo hace. Pero usted sabe que no tiene libertad. Usted sabe que no está tranquilo. Usted sabe que no tiene paz. Usted sabe que eso le está afectando, que usted no tiene la libertad de poder hacer algo cuando usted no tiene paz interior. Y hay una segunda pregunta, y que la aprendí de niño, desde muy niño en la iglesia la aprendí. La segunda pregunta es, si el Señor Jesús estuviera en mi lugar, ¿lo haría? Buena pregunta, ¿cierto? Si el Señor Jesús estuviera en mi lugar, ¿lo haría? ¿Él entraría a este lugar? ¿Se sentaría con estas personas? ¿Dejaría la iglesia por irse de recreación o de fiesta o de parranda? ¿Dejaría las labores que tengo en la iglesia y mis obligaciones de servir al Señor por irme a hacer cualquier cosa? ¿O le daría la prioridad a Dios? Si el Señor Jesús, hágase esa pregunta. Es que yo no necesito decirle más. Si el Señor Jesús estuviera en mi lugar, ¿lo haría? Estoy seguro que usted mismo se respondería, no. Esto demuestra entonces, cuando usted ya logra entender esto, entonces usted está demostrando que realmente usted ha hallado la voluntad de Dios. Porque usted no haría lo que no agrada al Señor y usted no haría lo que el Señor Jesús no haría. Pero cuando usted hace una cosa que usted sabe que el Señor Jesús no haría, y cuando usted hace una cosa que usted sabe que al Señor no le agrada, usted todavía no conoce la voluntad de Dios. Y entonces Pablo, en esta expresión, o el escritor de la epístola de los Hebreos, él está diciendo, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, oiga, el gran pastor, ese es el pastor de los pastores, dice, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo de él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Segundo asunto, ¿por qué San Pablo dice que ha acabado la carrera? ¿Saben por qué?
porque él había seguido la voluntad de Dios. La epístola a los Romanos, en el capítulo 15 de los Romanos, si usted lo quiere mirar, Romanos capítulo 15 en el versículo 32. Pablo llega un momento a decir, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Él está hablando de la posibilidad de ir a Roma, cuando escribe a los hermanos de Roma, porque él realmente no había ido a Roma en ese momento. Era un lugar al cual le había sido tan difícil ir, y aún escribiendo la carta a los romanos no había ido, y le está diciendo, yo aspiro por la voluntad de Dios poder ir. Ahí se le plantea a uno una pregunta. Bueno, ¿y cómo hace uno para saber cuándo es la voluntad de Dios? Hay cantidad de fórmulas para uno conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Pues el mismo escritor a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, Angie lo tiene, ella no lo va a leer, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Yo voy a pedir que nos lea el 1 y el 2, para que entremos en el contexto de lo que está diciendo, porque Pablo está hablando aquí de los deberes cristianos. Entonces, vamos a leerlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga esto, Pablo había seguido la voluntad de Dios y la conocía. Primero estábamos diciendo que él había hallado la voluntad de Dios. Ahora, no solamente la halló, sino que la siguió. Es como cuando se está perdido en el bosque o en un lugar y encuentra un camino, pero no sigue el camino. Pues la lógica le dice a uno que si hay un camino, ¿por qué hay un camino? Porque mucha gente ha transitado por ahí. De ahí la expresión del poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, si yo estoy perdido en un lugar, nos ha sucedido en muchas ocasiones, en todo este tiempo de misiones, que hemos tenido que seguir un camino, a veces sin saber dónde nos va a llevar, pero muy seguros que ese camino nos va a llevar a algún lugar. Y no, Pablo no simplemente ha llegado al camino, sino que lo había seguido. Porque ese es el tema también. Mucha gente halla el camino verdadero, pero no lo sigue. Y el asunto no es que usted haya el camino, el asunto es que usted camine en ese camino. Entonces Pablo está diciendo esto. ¿Ustedes quieren seguir la voluntad de Dios? La pregunta sería, ¿y qué se requiere para eso? San Pablo lo dice. No se conformen, primero, no se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo. Cuando está hablando, no se conformen a este siglo, está hablando de este mundo. Está hablando de este tiempo. Está hablando de esta sociedad. Él dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a esta sociedad, no se conformen a vivir como ellos viven. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Saben ustedes que los cristianos no tenemos ninguna razón para estar de acuerdo con el aborto. No se puede concebir un cristiano que ame la muerte de los niños o el asesinato de los niños o el homicidio de los bebés en el vientre. Los cristianos no somos pro aborto. Rechazamos totalmente el aborto, somos pro vida. Ahí está. Y eso es lo que dice este mundo. Los cristianos, y está claro, respetamos a los seres humanos y respetamos sus derechos, pero no estamos de acuerdo con el homosexualismo. Así la ONU lo quiera establecer, así la universidad y los colegios lo quieran establecer, así lo quiera decir el que lo quiera decir. Respetamos a las personas en sus principios, como exigimos también que ellos respeten nuestra fe. No atentamos contra ellos
oramos al contrario por ellos para que Dios los restaure, los transforme, los cambie, les ayude, porque hay mucha discusión acerca de todo ese tipo de cosas. Pero pues no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con muchos comportamientos del gobierno. Con muchas leyes del gobierno no estamos de acuerdo. No estábamos de acuerdo con la reforma tributaria. Yo no estaba de acuerdo con la reforma tributaria. Pero tampoco estuve de acuerdo con la violencia que se desató en Colombia, que lo único que hizo fue hacer más pobres a los pobres y hacer sufrir a los pobres. Porque no tiene lógica destruir lo que nosotros mismos pagamos con nuestros impuestos. O no tiene lógica destruir a Transmilenio cuando los que montamos en Transmilenio somos los más pobres. Un rico eso no le afecta para nada. Él tiene carros, tiene lo que necesita, nunca monta en buseta, ni nunca... No. Yo no entiendo cómo esa ignorancia de querer dañar lo único que tenemos y lo poco que nos sirve. Entonces, los ricos iban en sus carros 2, 3 horas y no pasaba nada. O trabajan desde su casa, mientras que el pobre le tocaba irse desde Soacha, desde Cibaté, hasta la 270, la 300 y pico, a veces a pie, en bus, en bicicleta, en lo que pudiera. Y creían que era que le estaban haciendo un daño al Estado. Estamos haciendo daño a nosotros mismos. O quemando la alcaldía, o dañando los edificios. No se preocupen. Mire lo que hicieron. Los huevos que estaban a un precio, ahora casi no se puede comer ni huevo. La carne que se podía comer, ya no se puede. Alguien se acercó a decirme, pastor, es que ya ni menudencias se pueden comer. Antiguamente valía un paquetico, valía 2,000 pesos y ahora vale 4,000. ¿Y qué pasó con eso? Pues claro, no dejaron llevar el alimento a los animales, entonces todos esos que se murieron hay que reponerlos y entonces hay que sacarle el costo. ¿Y quién paga? Nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues los que no tenemos, porque los que tienen, fletan un avión o ellos mismos mandan y lo traen en cavas desde los Estados Unidos o de cualquier país y lo tienen en su casa. Hay una ignorancia total en eso. Entonces nosotros los cristianos no podemos conformarnos a este siglo. Ahora, entendiendo lo siguiente, y esto la gente no lo entiende, hermano, mire, esto la gente no lo entiende. La gente uno le dice, no, es que a mí este mundo no me importa. Pero ¿cómo así que no le importa? Sí, no, es que yo no estoy interesado en vivir como ustedes viven. Ellos no entienden este misterio. Es que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en esta tierra, pero aquí nosotros no somos de aquí. Y eso es literal, la Biblia lo dice. El Señor Jesús desde el principio dijo, mi reino no es terrenal, mi reino es ¿qué? Celestial. La gente no entiende eso. Aunque algunos cristianos caen en el vacío de enredarse tanto en este mundo y en el materialismo y en la vanidad y en los deseos y en las pasiones y en los placeres de este mundo, que realmente son es de aquí. Pues hermanos, yo quiero decirles que yo estoy acá, pero yo no soy de acá. Yo vivo en Bogotá, pero esta no es mi ciudad. La Biblia dice que mi ciudad es celestial y además que esta ciudad es que la ciudad mía, la ciudad de nosotros, los cristianos, es una ciudad que no va a ser destruida, que es eterna. San Juan, cuando escribe San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19, escuchen lo que dice el Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso a mí no me preocupa eso. Cuando la gente dice, y aborrece evangélicos, hijo de tantas, porque pasan por la calle y rayan las paredes de la iglesia y patean las puertas de la iglesia. Pues si lo hicieron con el Señor, ¿cómo no lo van a hacer conmigo? ¿Cómo no lo van a hacer conmigo? Yo recuerdo que por varios años yo venía de la casa a la iglesia los domingos a un culto, al culto a las 7 de la mañana, 7:30 yo estaba llegando y había un hombre que casi me esperaba en la esquina de la iglesia y se venía en una bicicleta y me decía, pastor hijo de tantas, tal por cual, y me decía una cantidad de cosas y yo ahí, Señor, en mi parte humana con unas ganas de sacar la mano y reventarle la nariz, pero no lo podía hacer. ¿Por qué no lo podía hacer? No porque no era capaz, capaz sí. Pero yo entendía que yo tenía que pagar ese precio. Ya un día ya me tomó, venía incluso, me sorprendió mucho porque venía con una niña en la bicicleta, la traía en la barra de la bicicleta.
Y para la bicicleta exclusivamente para decirme eso. Me quedé mirándole a los ojos y le dije, oiga, perdóneme una pregunta, señor, con todo respeto por usted. ¿Usted no ha pensado en su niña? ¿Usted no piensa que de pronto yo pudiera reaccionar también maltratándolo a usted o de pronto termine maltratada a su hija? ¿O qué es lo que usted está enseñando a su hija? Lo pensó yo, evangélico granito, dijo lo que es todo. Otra vez volvió a la misma situación y ya ese día, ya dije, Señor, llegó hasta aquí mi paciencia. Te dirá, el pastor le metió la mano, gloria a Dios le metió. Le dije, no, yo no le puse. Le dije, mire, Señor, a partir de este momento, pero no me vuelvo a molestar más, porque ahora mismo se lo entrego al Señor. Yo te he tenido demasiada paciencia con usted, ahora se lo entrego en las manos de Dios para que Dios sea mi defensor. Ustedes pueden sorprenderse de lo que pasó. Al tiempo, alguien pasó, porque varias personas eran testigos de lo que me pasaba. Y algún día alguien me dijo, oiga, pastor, ¿usted sabe qué le pasó al hombre? ¿Qué tal? Ese hombre no volvió más. Cayó en una cosa, en una miseria, lo cogió un carro y lo atropelló y lo mató. Yo pedí misericordia. Señor, guárdalo. Pero él no entendió eso. Entonces, la gente no entiende, eso es un misterio. Eso es un misterio. ¿No saben acaso lo que la Biblia dice? Que levantar su voz contra un siervo de Dios es como si la levantaras contra él. No pedimos eso, el Señor es nuestro defensor y nuestro protector. Es que nosotros no somos de aquí. La Biblia dice que nosotros pertenecemos a otro reino. Cuando San Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 3, capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que téngalo claro. San Pablo dice, o la Biblia dice, no se conformen a este siglo. No vivan como ellos. Tranquilos, tengan la seguridad y la confianza. Noé, ¿cuántos años esperó Noé? Hasta el día que llegó el diluvio. Y ese día todos creyeron, pero ya no había oportunidad. Y déjenme, le hago esta observación porque ya me mostraron el cartel del tiempo. Algunos creyentes siguen la corriente del mundo. Empiezan y nacen y crecen en la fe y de repente olvidan de dónde los sacó Dios. Entonces llegan a la iglesia destruidos, en hogares mal formados, sin esperanza, y de repente Dios empieza y les ordena la vida, se casan, se organizan, Dios les da un empleo, Dios les permite sobresalir, y cuando ya están en esa condición, se desaparecieron. Siguiendo ¿qué? La corriente del mundo. ¿Saben por qué? Porque ahora los placeres con sus amigos son más importantes que venir a adorar a Dios el domingo. Los placeres y con su familia y la fiesta y la parranda y los 30 y los 40 y los 80 años de matrimonio son más importantes que adorar a Dios. Son más importantes las vanidades. Voy a mostrar, voy a hacer. Y vuelven al lugar de donde Cristo los sacó. Oiga, qué triste eso. Qué triste eso. Mire lo que dice la Biblia con respecto a eso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Oiga, siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Saben quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es? Pues Satanás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. Y entonces seguimos la corriente del mundo y terminamos allá. Y vuelven al lugar de donde Cristo los sacó. Olvidan, y voy a pedir a Angie, no creo que ella lo tiene, lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, porque quiero que lo lea ella. Lo tengo marcado para leerlo yo, pero Hebreos capítulo 10, versículo 30 y versículo 31. Hebreos capítulo 10,
versículo 30 y versículo 31. ¿Se les olvidan estos dos versículos de la Biblia? Hebreos 10, 30 y 31. Bueno, ella no lo encontró, yo se los voy a leer. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Escuchen, no está hablando de los inconversos, sino de los que han conocido a Cristo. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mucho cuidado con lo que está escuchando esta noche. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y tener la sangre de Cristo por inmunda. ¿Sabe qué significa tener por inmunda la sangre de Cristo? Haber conocido al Señor y volver atrás. La Biblia dice, ay de aquellos. El libro de Apocalipsis es muy claro en eso. Que tienen por inmunda la sangre de Cristo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y termino diciendo esto. Si el texto dice que no nos conformemos a este siglo, dice transformaos por medio de la renovación, es decir, hacer nuevo nuestro entendimiento, hacer nuevo nuestro pensamiento, renovando, cambiando nuestra vida, anhelando, pidiendo la mente de Cristo en oración, anhelando profundamente tener la mente de Cristo. Esto entonces permitirá que nosotros podamos decir como San Pablo, haciendo la voluntad de Dios, he acabado la carrera. Y ese consejo es extraordinario. No se conformen a este siglo porque ustedes no son de acá. Y segundo, transformen su mente, su corazón y su vida porque esto les permitirá hacer la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Me alegra mucho compartir este tiempo con ustedes. No sabe cómo me enriquezco yo cuando estoy tratando de compartir con ustedes lo que Dios me da. Hagamos una oración para decirle al Señor que cuando llegue el momento de nuestra partida, cuando tengamos que volar a la eternidad, nosotros podamos decir como San Pablo, he acabado la carrera. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu salvación, por tu bondad, por amarnos, por rescatarnos, por sacarnos del fango cenagoso en que estábamos y traernos a la luz admirable de Cristo. Gracias por la vida de San Pablo que nos instruye y que nos enseña. Ayúdanos, Señor, para que como Él, en el momento de terminar nuestra carrera, podamos decir, Señor, gracias porque yo he acabado esta carrera haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por compartir conmigo este tiempo todos los miércoles. No olviden este domingo nos veremos en nuestra reunión, 8 de la mañana, 10:30. Al finalizar, ahí hay número de teléfono, WhatsApp, al cual puede usted inscribirse para venir a nuestra reunión de las 8 o para venir a la reunión de las 10 de la mañana. Inscríbase, participe con nosotros, alégrese en la alabanza, cantamos juntos al Señor, adoramos al Señor y luego tengo la oportunidad de compartir con ustedes el domingo nuevamente la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, feliz noche y que descansen.